Hola a todos, soy el Dr. Apari y estás viendo las siguientes imágenes que te estoy mostrando al respecto de la infección causada en la piel por un ácaro. En este caso, por el ácaro Demodex, el cual podría causar la foliculitis. Como anteriormente les había comentado, la foliculitis puede ser producida por diferentes seres vivos. Entre ellos tenemos las bacterias, tenemos también los hongos, y en esta ocasión les estoy mostrando que este ácaro de nombre Demodex podría causar una foliculitis en la piel. Como estás evidenciando en las imágenes que van saliendo, todo esto podría ser ocasionado por este ácaro, el Demodex. En este vídeo te voy a hablar al respecto de este tipo de infección y también te hablaré del tratamiento del mismo. El Demodex folliculorum es un ácaro que pertenece a la familia de los arácnidos y es uno de los factores principales de causar la foliculitis facial, es decir, a nivel del rostro. Y también se le ha asociado a este ácaro ser el causante de la rosácea papulopustulosa y también de generar la blefaritis crónica. La blefaritis crónica es la inflamación de los párpados. Es muy importante saber que este ácaro podría ser un habitante normal de la unidad pelo-sebácea de la piel, en este caso del rostro. Es un poco controversial el origen de esta enfermedad en la piel, debido a que este ácaro puede ser un habitante normal de la piel, sobre todo en la unidad pilosebácea, es decir, donde se forman las glándulas sebáceas y el pelo. Incluso se ha evidenciado que hasta en un 80 o 90% de las personas tienen este ácaro sin que este les cause la presencia de los signos que hemos evidenciado en las imágenes al principio de este video. Entonces te preguntarás, ¿cómo es posible que se ha determinado que este ácaro pueda causar este tipo de foliculitis o también ser el generador de una rosácea papulopustulosa? Y esa pregunta pues está en todo lo cierto y es razonable que se pueda hacer. La respuesta a la misma está en que cuando se utilizó tratamiento contra este ácaro, contra el Demodex, se vio mejoría marcada de estas dos enfermedades. La foliculitis por Demodex es una foliculitis que se va a diagnosticar en la mayoría de casos en la persona adulta. Pero es muy importante no descartar a este ácaro cuando se presente en los niños la presencia de pápulas o pústulas en el rostro. Se le ha relacionado mucho la presencia de signos por este ácaro, sobre todo en aquellas personas que estén cursando con algún tipo de inmunosupresión. Por ejemplo, en aquellas personas que tengan VIH. Entre los signos y síntomas de esta infección o de esta enfermedad producida por este ácaro, el Demodex, se va a caracterizar por formar a nivel del rostro la presencia de pápulas o pústulas, las cuales incluso se pueden evidenciar a nivel del cuello o en otras partes de nuestro cuerpo. E incluso en algunas situaciones podría formar la presencia de abscesos en la piel. Ya hay que sospechar de esta enfermedad cuando el paciente presente la presencia de lesiones papulopustulosas en el rostro y que han recibido tratamiento antibiótico y este no ha hecho que mejore la apariencia de estas lesiones. En este caso, deberíamos sospechar que no está siendo generada por bacterias, sino por este ácaro, el Demodex. Para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, bastaría con identificar a este ácaro, al Demodex, en la piel afectada. Obviamente que primero se hace una anamnesis, una conversación con el paciente, quien va a contar los síntomas que éste le genera, y también nos basaremos en los signos clínicos que vamos a evidenciar, como la presencia de pápulas y pústulas en el rostro o en otras partes de su cuerpo. Con respecto al diagnóstico de esta foliculitis, es muy importante realizar el raspado de piel y utilizar el hidróxido de potasio para poder identificar a este ácaro en la piel. Por lo general, no va a ser necesario hacer una biopsia de piel, y en el caso de que ésta se realice, se podría también identificar al Demodex. No te olvides que si te está gustando este vídeo, suscríbete al canal, dale me gusta,
comparte el video y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita, y de esta forma cada vez que suba un nuevo video se te será notificado. Es muy importante que se evidencie pues los signos ya mencionados de la foliculitis por el Demodex, muy aparte de que se haga el raspado y se vea la presencia de este ácaro, ya que como les mencioné, muchas personas pueden tener a este ácaro en la piel como un habitante normal. En este caso estamos hablando de aquellas personas que están siendo perjudicadas por la presencia de este ácaro con la presencia de foliculitis. Este examen con hidróxido de potasio se va a considerar positivo cuando se detecten algunos ácaros Demodex en la piel. A continuación les hablaré acerca del tratamiento de esta parasitosis, de esta foliculitis generada por el ácaro Demodex. Los estudios o datos sobre opciones de tratamiento para este Demodex que causa foliculitis son muy limitados. Es así que debes tomar mucha atención al respecto del mismo. Se pueden tratar de dos formas: a través de un tratamiento tópico o a través de un tratamiento por vía oral. Por ejemplo, el tratamiento tópico incluiría a la permetrina al 5% o al azufre tópico. Y con respecto al tratamiento por vía oral, va a incluir a la ingesta de ivermectina o a la ingesta de metronidazol. La permetrina al 5% se puede aplicar en el rostro antes de acostarse y hacerse el lavado del mismo pasado al menos 8 horas, sin dejar que pasen las 14 horas, ya que podría causar irritación en la piel. Y con respecto al uso de la ivermectina o cómo dosificar según el peso del paciente, si quieres saber cómo se hace un cálculo exacto, mira este video donde te explico cómo se calcula la dosis de ivermectina, siempre y cuando quieras tratar o quieras hallar el cálculo exacto por el peso que tenga el paciente. Pero si no te llevas muy bien con las matemáticas, simplemente podrías utilizar una gota por kilo de peso. Esta ivermectina la vas a tomar en ayunas y tendrás que esperar 7 días para volver a repetir la ingesta de este antibiótico. Hay algunos estudios que están refiriendo que utilizar la ivermectina por vía oral, incluida también el metronidazol por vía oral, ambas mejorarían la eficacia del tratamiento cuando se trata de eliminar los ácaros. Aún no se ha podido determinar con mayor exactitud si es que también se podría utilizar la ivermectina de forma tópica, por lo cual les sugiero que no lo hagan y solamente se ciñan a utilizar la permetrina como les mencioné anteriormente. Como sabemos, hay varios causantes de las foliculitis que se pueden dar en la piel, pero el ácaro Demodex es uno de los principales que va a causar foliculitis en el rostro, el cual también podría causar foliculitis en otras partes del cuerpo. Si has intentado o te han dado tratamiento antibiótico y este no ha sido eficaz para eliminar esta afectación de los folículos pilosos generando una foliculitis, probablemente estos antibióticos que te dieron para tratar bacterias pues no dieron resultados porque tienes una foliculitis no bacteriana, es decir, producida por parásitos, en este caso por el Demodex. Por lo tanto, el tratamiento que tendrías que utilizar sería el que se tenga que dar para los ácaros, en este caso el Demodex, ya que sería el causante de esta foliculitis. Espero que te sirva este video para que puedas descartar otras causas de foliculitis. Anteriormente ya hice un video acerca de la foliculitis por hongos y también foliculitis generadas por bacterias. En este caso te estoy dando los datos de las foliculitis generadas por el Demodex y espero que te sirva. Gracias a todos, no te olvides darle me gusta al video como una forma de agradecimiento y si puedes donar al canal sería mucho mejor. Gracias a todos y ya nos estaremos viendo en un próximo video.